Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Julieta Marino, soy la editora de la agencia de noticias de Zafras y Mercado. Y en el día de hoy vamos a estar analizando junto a nuestro equipo de analistas técnicos el reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos sobre la intención de siembra y los stocks trimestrales al 1 de marzo de la campaña 23-24 también para Estados Unidos. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros analistas, a Bruno Todone, Joaquín Espiros Arias. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Julieta? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Julieta. Buenas tardes a todos. Bien, si les parece, vamos a poner en pantalla los datos del informe. Vamos a comenzar, como es nuestra costumbre, con el maíz. Muy bien, ahí tenemos entonces el informe que ya está publicado en nuestra plataforma, al que pueden acceder junto con este video. Entonces tenemos que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos indicó para la intención de siembra de maíz 92 millones de acres, mientras el mercado esperaba 90,8 millones de acres. La posición de los stocks trimestrales al 1 de marzo, el informe indicó 7,4 billones de bushels, mientras el promedio del mercado estimado esperaba también 7,4 billones de bushels. Joaquín, esto, bueno, ¿qué era dentro de lo esperado? ¿Qué análisis tienen ustedes? ¿Qué tal, Julieta? Bueno, un informe muy esperado por el mercado. Ujú, Siempre decimos que este informe es la línea de largada, ¿no?, de la campaña 23-24. Vamos ujú. poniéndonos en año calendario, transitando hoy en día la 22-23, ¿no? Campaña 22-23 que comenzó el 1 de septiembre del año pasado y que va hasta fines de agosto de este año. Estamos ya con este informe, digo, ¿no? Empezando la 23-24. ¿Y por qué empezando la 23-24? Porque nos dice lo que Luzda cree, ¿no? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos cree que se va a sembrar de soja y de maíz, ¿no? Primer input Ujú. muy importante del cuadro de oferta y demanda del país que más marca la tendencia en precios a nivel global. Nos dice lo que se va a sembrar, lo que cree que se va a sembrar de soja y maíz en la siguiente campaña. Entonces vamos a empezar, ¿no?, analizando este número de maíz, ¿no? Se ubica y acá vamos a empezar a analizar el número, lo que esperaba el mercado, ¿no? Y el año pasado, a hacer un poco las comparaciones. Tenemos, el mercado esperaba estas 90.849 millones de acres, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, podemos decir que el USDA se ubica un poco por encima del promedio, pero dentro del rango. Decimos que esta superficie de maíz que presenta un incremento muy importante respecto a la campaña pasada, un incremento del 4% respecto al año pasado, pero se ubica ya que el mercado venía, ¿no?, bastante acertado en esta proyección de lo que finalmente fue informado en el día de hoy por el USDA, ¿no? Una superficie de maíz que se recupera el año pasado por varios motivos, ¿no? Precios de fertilizantes más bajos en comparación al año pasado del momento de siembra. Por otro lado, ¿no?, un evento de la Niña ya hemos finalizado y esto aumenta las proyecciones también de mejores rendimientos, ¿no?, y mejores posibilidades para el cultivo norteamericano. Stocks que continúan bajos en Estados Unidos que nos dan una tendencia de precios sostenida. Entonces, varios factores que se van sumando que nos hacen este aumento de superficie en maíz. También es importante decir, ¿no?, que no estamos en términos de superficie total, ahora lo vamos a ver, la superficie en soja en superficies históricas, ¿no?, aumentando la superficie total por encima de los máximos históricos de Estados Unidos, sino que estamos viendo en maíz una recomposición fuerte respecto a la campaña pasada que durante la etapa de siembra, la ausencia de precipitaciones había llevado a esta superficie total de siembra de maíz a verse disminuida. Entonces estamos diciendo lo que se cree, ¿no?, y recalco esta palabra, lo que se cree que se va a sembrar, va a haber que empezar a ver si ahora el clima acompaña para que se lleven a cabo esta intención de siembra y entonces ya empezamos a poner metas futuras, ¿no?, objetivas de, bueno, ahora es lo que se cree que se va a sembrar. Luego, ¿no?, vamos a tener el informe en mayo de la primera encuesta de rendimientos y recién en junio, ¿no?, de este año vamos a tener el informe con lo que efectivamente fue sembrado. Entonces, de lo que se cree que se va a sembrar a lo que efectivamente fue sembrado en junio, tenemos varios meses en el medio, que siempre sabemos puede haber noticias climáticas que lleven a este número a reducirse un poco o alguna tendencia a modificación en precios que pueda ver este número afectado un poco al alza. Pero en términos generales, el mercado hoy en día está posicionado creyendo, ¿no?, que esta superficie de maíz va a aumentar fuertemente respecto al año pasado. Eso en cuanto a superficie, es línea de largada, decimos, para el 23-24. Estados Unidos, Ujú. si mantenemos, ¿no?, una proyección de
rendimientos más o menos normales. Decimos que con este aumento de superficie Estados Unidos estaría recomponiendo stocks, estaría teniendo una buena producción que podría recomponer stocks, entonces vamos hacia un escenario de mayor oferta en la 23-24. Y eso ya es mirando para adelante, pero cómo venimos, cómo vamos terminando esta campaña, ¿no? Stocks finales proyectados a final de la 22-23 ajustados, foto al 1 de marzo, foto de cómo vienen estos stocks. Bueno, se encuentran un poco apenas por debajo de lo que el mercado venía estimando, pero dentro de los parámetros que el mercado venía hablando. Esto no es un dato muy importante para el mercado, va a ser sí un dato más importante en el próximo WASDE que vamos a tener del mes de abril, capaz ver, ¿no? Este número final de los stocks proyectados para la 23-24, número de exportaciones que también puede ser modificado, pero eso ya va a ser tema de charla en nuestro informe del pre-WASDE, ¿no? Esperando un poco lo que se diga en este próximo informe. Ujú, Stocks que están un poco más ajustados respecto a lo que el mercado venía esperando, pero no cambian la vara, ¿no? Para la hora de hablar de precios respecto a maíz en Estados Unidos. Conclusión, ¿no? Seguimos en la tendencia que el mercado venía esperando con una fuerte recomposición de superficie en maíz respecto a la campaña pasada. muy bien, si les parece entonces vamos a poner en pantalla las cifras del reporte para la soja. Entonces tenemos que la intención de siembra de soja para Estados Unidos, el USDA reportó 87,5 millones de acres, el promedio estimado por el mercado era de 88,2 millones de acres. La posición de los stocks trimestrales al 1 de marzo para la soja fueron evaluadas en 1,6 billones de bushels, el promedio esperaba 1,7 millones de bushels. Bueno, Bruno, ¿qué nos podés decir al respecto del reporte? Bueno, Julita, como bien dijo Joaquín, informe muy importante y esperado por el mercado. Ujú, Para la soja, vemos bueno, en relación al promedio, como bien vos dijiste, esperado por el mercado, la superficie de soja mostró una disminución. Esto, bueno, se está viendo, ¿no? En la presión alcista, ¿no? que se está observando en las cotizaciones en estos momentos. Pero si vemos en términos, ¿no? de las últimas tres campañas, vemos que bueno, el agricultor norteamericano mantiene, ¿no? Su planteo sobre la superficie de soja. Bien sabemos que bueno, el farmer norteamericano siempre tiene como mayor gusto, ¿no? el maíz. Por lo tanto, en las últimas tres campañas, tanto 21-22, 22-23, como la que viene 23-24, se espera, ¿no? que mantenga esa superficie de soja, ¿no? En cuanto a los stocks, allí sí observamos una sorpresa, ¿no? Con un recorte importante, si lo relacionamos, ¿no? con lo esperado por el mercado. ujú, Si bien, como dijo Joaquín, son stocks trimestrales y deberíamos ver en el próximo WASDE, en el WASDE del mes de abril, si se confirma, ¿no? esta disminución de stocks. Bien sabemos que los stocks norteamericanos son un poco el termómetro, ¿no? de estos informes WASDE y con proyecciones de stocks finales para la campaña 22-23 en 5 millones de toneladas. Bueno, si se ven aún más disminuidos, ya con valores muy bajos, eh, podemos ver, ¿no? una presión alcista durante la temporada 23-24 para la oleaginosa norteamericana. perfecto, entonces vamos a poner en pantalla ahora las cifras para el trigo. Muy bien, tenemos que la intención de siembra de trigo, en general, el total de las tres calidades, es en 49,9 millones de acres. El mercado esperaba 48,6, o sea, bastante por debajo, millones de acres. Los stocks trimestrales de posición al 1 de marzo indicaron 946 millones de bushels y acá sí tenemos una mayor diferencia. El mercado esperaba bastante por debajo, 928 millones de bushels. Bueno, acá las cifras vinieron mayores a lo que esperaba el mercado, Joaquín. Tal, Julieta, bueno, sí, en trigo vamos a empezar a desmenuzar un poco en Ujú, trigo.
Primero, ¿no? Siempre recordar que estamos en una campaña corrida, no es la misma que soja y maíz que veníamos charlando, campaña en trigo 23-24, que en parte ya arrancó. ¿Por qué? Porque el principal trigo de Estados Unidos, este trigo invierno que seguimos viendo ahí, ¿no? El mayor porcentaje en superficie total de Estados Unidos, ya está sembrado. Se sembró a fines del año pasado y ahora que finalizó el invierno se empieza a ver y el lunes que viene tendremos el primer estado de cultivo y haremos un acompañamiento semanal de cómo viene este trigo invierno. Y paralelamente se empezará a sembrar, ¿no? El trigo primavera y el trigo duro. Entonces decimos que trigo invierno no había muchas expectativas puestas en este número, porque la superficie ya está sembrada, ya es un dato, ¿no? Y podía variar muy poquito. Y si en trigo primavera, ¿no? Y en trigo duro, bueno, vemos que el trigo primavera se ubica dentro del rango superior ahí que venía estimando por el mercado, ¿no? En 10.6, estaba entre 9.8 y 11.6, y el trigo duro en 1.78, sí, también se ubica, ¿no? Ahí en el rango, un poquito debajo del rango inferior. ¿Qué estamos diciendo? Números de trigo que acompañan en términos generales el mercado, pero vamos a empezar a hacer una conclusión, ¿no? Vemos ahí en términos una relación intercampaña respecto al año pasado, sí aumentando un 9% la superficie, y voy a hacer el ejercicio de volver filminas atrás, por eso quería dejar. ¿Y qué estamos diciendo? ¿No? Estamos diciendo que en términos interanuales, soja aumentaría, ¿no? Un casi, estamos acá en maíz, disculpen, en términos interanuales, maíz un 4%. Soja, apenitas un aumento, ¿no? 0 punto algo, pero casi que se mantendría. Y trigo, 9%. ¿Qué estoy diciendo? Soja, trigo y maíz aumentando superficie en Estados Unidos, lo que nos da una alerta, ¿no? De una estimación bastante agresiva en términos de superficie, aumentando fuertemente las superficies. ¿Es posible? Es posible, ¿no? Claro está, pero luego el clima tiene que acompañar. Tiene que acompañar para el trigo primavera, tiene que acompañar para el maíz, tiene que acompañar para el trigo. Entonces, una señal de alerta en términos de superficies totales. Rangos esperados para el trigo de Estados Unidos con el ojo que se va a empezar a enfocar, ¿no? En el avance de siembra de primavera y trigo duro y el estado de cultivo de este trigo invierno que sabemos fue sembrado en malas condiciones. Vamos a ver cómo se encuentra en el informe del lunes que viene. Y decíamos, ¿no? También los stocks de una campaña que ya se encuentra próxima a finalizar, ¿no? Finaliza a fines de mayo, ya estamos bastante cerca, entonces un mercado que, podemos decir, ya no ve la 22-23, ve la 23-24, y stocks que se encuentran un poco más ajustados un poco más holgados de lo normal, de lo esperado por el mercado, con una tendencia un poco bajista en precios por esta variable, pero sin mayores novedades, ¿no? En términos de stocks, lo importante va a ser el desarrollo de los cultivos. Entonces también, concluyendo, soja, trigo y maíz, ingresamos en una etapa completamente climática, ¿no? El famoso mercado climático, el weather market norteamericano, con un evento La Niña finalizado que podría mejorar las condiciones. En trigo ya arrancamos mal, en soja y maíz mejores perspectivas. Va a ser momento de empezar a mirar los mapas de Estados Unidos día a día para ver lo que marquen las lluvias. Muy bien, bueno, gracias a ambos. Les recordamos que tanto este video como todo el informe completo que fue publicado hoy por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos lo pueden encontrar en nuestra plataforma. Bueno, y nos reencontramos las próximas semanas analizando el reporte del WASDE del mes de abril. Bárbaro, así Muchas estaremos. gracias. Gracias, luego. Julieta. Saludos a Hasta todos. luego.